acusación estatal, presuntamente vulnerados en ese tipo de contrato. Y como esto es un asunto que viene desde la imputación, que recuerdo el juez de control de garantías no le aceptó la imputación a la fiscalía, pero la fiscalía después le dijo, dígame qué recursos caben contra esta decisión. El juez terminó por aceptarle la imputación porque no había ningún recurso que presentar frente a eso, y este era el escenario para hacerlo, señoría. Por eso me toca traer elementos desde la audiencia de imputación, porque es usted el competente para declarar la nulidad desde la audiencia de imputación. Yo no le voy a pedir a la fiscalía en este momento que precluya, que solicite preclusión, ni a usted, señoría. Y no me voy a meter en la teoría del caso ni en la estrategia defensiva de ningún otro defensor. Lo que sí quiero decir por partes y tener claro de qué es que se va a defender el doctor Andrés Felipe Pardo Serna. ¿De qué se va a defender? De la sumatoria de unos contratos que a la fiscalía le da un mayor valor y que según de manera subjetiva para ellos es una selección abreviada en una contratación directa. Que según la fiscalía hubo un fraccionamiento contractual de varios contratos de prestación de servicios cuyo objeto era diferente en zonas geográficas diferentes y delegó la contratación. Además de que es un coautor y que el dolo se supone, porque es que de lo que él dijo en el escrito de acusación y de lo que verbalizó hoy están los elementos axiológicos del dolo. Lo dijo mi colega Melissa Salcedo en la anterior audiencia, que en un proceso penal no se debe pretender que en una correcta acusación se suponga, porque es que todo debe quedar claro. ¿Cuál fue la norma que el señor fiscal usó para tipificar las conductas posibles aterrizadas al caso concreto, a la realidad, como ha dicho la Honorable Corte Suprema de Justicia? Porque mire, señoría, no sabemos si se centró en el literal B del numeral 2 de la ley 1150 y no se sabe tampoco por qué se desconoció el literal E del numeral cuarto del artículo 2 de la ley 1150 de 2007. Eso con relación a los elementos objetivos del tipo penal. Reitero, usted se lo advirtió, señoría. Se lo advirtió el 29 en la anterior audiencia, el 19 de julio, del presente año. Se lo advirtió el juez de control de garantías. La fiscalía hoy hizo lectura de exactamente lo mismo que presentó en la audiencia de control de garantías de imputación, el escrito de acusación que presentó con las solicitudes de corrección que se hiciese, y hoy quedó el acto complejo de la acusación por parte de la fiscalía, digamos, de manera completa, lo que habilita la petición de nulidad. El Código de Procedimiento Penal, señoría, la Ley 906 de 2004, no consagró de manera expresa los principios que orientan la declaratoria y convalidación de las nulidades, como sí lo hacía la Ley 600 del 2000. Sin embargo,
Según lo indicó la Corte en la sentencia del 4 de abril de 2006, si mal no recuerdo, radicado 24187, ello no implica que hayan desaparecido. Y dice la Corte, por el contrario, por ser inherentes a ellas y de acuerdo con el fin que dirige la actividad del Estado para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política, atendiendo a que el debido proceso, y esta es la norma en la que fundo la petición de nulidad, artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, es uno de los derechos fundamentales de toda persona, y que el principio de legalidad del trámite, artículo 457, reitero, el derecho a la defensa y la nulidad de pleno derecho de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son algunas de sus garantías según el artículo 29 de la Constitución Política. Es decir, el artículo 457, señorías, de la Ley 906 de 2004, que dice, es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales. Inciso primero, el artículo 457, Ley 906 de 2004, viene porque se desprende el artículo 29 de la Constitución Política. Es un derecho fundamental al debido proceso. Un segundo, señor. Por supuesto, señoría, que la nulidad es un remedio extremo. Algunos lo llaman que no es un remedio, sino un castigo extremo. Frente a un problema jurídico que se presente en un proceso. Pero, señoría, estamos en la audiencia de formulación oral de la acusación. Este es el escenario que habilitó la Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias, entre ellas la 4658 del 2022, si no estoy mal, ya le digo exactamente, del 2021, perdón, que es en esta audiencia, luego de que la Fiscalía presente de manera oral su acusación, donde se solicita la nulidad. ¿Cuál es la trascendencia, señoría, de esta solicitud de nulidad? Porque bien lo sabemos, que no todo acto, digámoslo de manera irregular, comporta una nulidad. Pero ¿cuál es la trascendencia de eso? Y es la violación del debido proceso, que incluso me atrevería a decir que no es una violación del debido proceso probatorio, sino del debido proceso estructural, porque afecta a la estructura del proceso. En cuanto a que no se sabe de qué se defendería o cuál sería el cargo o los hechos de los cuales se defendería Andrés Felipe Pardo Serna en este proceso. La violación al debido proceso, señoría, es la trascendencia. Existe trascendencia en una solicitud de nulidad de la audiencia de formulación de acusación.
La respuesta es positiva, señoría. Precisamente porque afecta el debido proceso, para mí, estructural del debido proceso. Afecta al principio de congruencia, que con absoluta seguridad no es que en el camino vamos arreglando las cargas y vamos mirando con la fiscalía de qué forma se le va perfeccionando su acusación, porque no va a ser así. En una sentencia a futuro, quizá en una casación a futuro, vamos a llegar al mismo resultado que hoy le estoy solicitando a usted, y es la declaratoria de nulidad. Muchas Vámonos gracias. ahora. Doctor. Deme un minuto y ya termino, señorita. Okay. Ahora vamos frente al tema de las víctimas. No existe nada más perjudicial para las víctimas que un proceso mal estructurado por la Fiscalía. Porque la única forma de garantizarle a las víctimas en este momento, municipio de Santa Fe de Antioquia, un momento de garantizarle el respeto a sus derechos, que un proceso bien estructurado, con hechos jurídicamente relevantes, claros, concretos. Porque si esto se llega a ir a una instancia superior, no existirá una conculcación más grave de los derechos de las víctimas que la declaratoria de nulidad después de un proceso largo. Por eso le solicito a usted con absoluto respeto se decrete la nulidad por violación al debido proceso conforme al artículo 457 de la Ley 906 de 2004 y artículo 29 de la Constitución Política. Muchas gracias, señoría. He terminado. Usted, señor defensor, doctor Montes, tiene el uso de la palabra.